Muy buena familia, hoy vamos a analizar un clásico. Se trata de la película Scarface. Ya sabéis, la de Al Pacino y su famoso... Probablemente todos conozcáis ya esta película, incluso aquellos que no la habéis visto, seguro que la conocéis. Habréis visto la imagen de Tony Montana en pósters, tazas, mecheros, sábanas, de todo, vamos. Estamos ante una película de culto no solamente del cine de mafia, sino del cine en general. Y hoy vamos a analizar por qué es tan famosa esta película, por qué es tan icónica, por qué gusta tanto. Todo esto es lo que vamos a ver a través de un breve análisis cinematográfico, como ya os tengo acostumbrados, que se va a dividir en guión, fotografía, casting, banda sonora e impacto. Así que vamos allá. Empecemos por el guión. Scarface es un remake de una película del mismo nombre de 1932. El esqueleto narrativo, o sea, las bases sobre las que se cimienta el guión, son las mismas que en el guión original. Básicamente tenemos un protagonista que trabaja para un mafioso, pero que su avaricia le hace ir más allá y mata a su jefe para quedarse con su negocio, y ya de paso con su mujer. Pero es este poder y esta misma avaricia la que acaban pasando factura. El protagonista descubre que su hermana se está viendo con su mejor amigo y mata a este último en un ataque de ira. Las fuerzas enemigas van ganando terreno y el protagonista se atrinchera en su casa, donde un poco más tarde sucederá un tiroteo y acabará muriendo con la ya célebre frase "The world is yours". Como veis, la historia principal apenas cambia, pero sí que se decidió cambiar el contexto. Ya no se trata de una película basada en los años 20, sino que retrata su propia época, los años 80. Tiene todo el sentido del mundo. Si en la película del año 32 se basaron en los años 20 y la era de la prohibición en Estados Unidos, donde no se podía consumir ni vender alcohol, en esta película se basa en algo que esté impactando la sociedad en ese momento. ¿Y qué pasó durante los años 70? Pues surgió un gran narcotraficante, Pablo Escobar, y además eso estuvo acompañado de una gran oleada de cubanos a Miami. Así se pasa de una película de gángsters italianos en Chicago a una película de narcotraficantes hispanos en Miami. Y esto me parece uno de los puntos más acertados. Ya no tenía sentido hacer otra película más de mafiosos italoamericanos. Se habían hecho ya cientos de pelis, incluidas las dos genialidades que se hicieron en El Padrino en los años 70. Las diferencias que se encuentran entre los dos guiones están muy bien justificadas. Por ejemplo, Tony Camonte, el protagonista de la película original de 1932, es ya un mafioso cuando empieza la película. Él ya está dentro del AMPA. Mientras que en el remake de Scarface con Al Pacino, el protagonista empieza desde lo más bajo. De hecho, lo vemos vendiendo en un puesto de comida ambulante. Y a partir de ahí, poco a poco, se va haciendo su camino y entra en la mafia, con todo el poder y riquezas que eso va a conllevar. Así, cualquier persona puede soñar con ser Tony Montana. Y no me refiero a fantasear sobre ser un mafioso cocainómano que mata a su mejor amigo. Me refiero a fantasear con ser el Tony Montana que representa la película. Un personaje luchador, un personaje ambicioso, que no se rinde y que no se conforma con aquello que la sociedad le dice que le corresponde. Otra diferencia la encontramos en Manny, el mejor amigo de Tony Montana. En ambas películas sufren los mismos eventos y acaban muriendo trágicamente, pero el Manny del remake tiene una personalidad mucho más mujeriega. Es un personaje que está obsesionado con las mujeres y que simboliza el Latin Lover. Y esto tiene mucho sentido si consideramos dos cosas. Lo primero, que ocurre en Miami, en un contexto de adorar al ídolo, de egocentrismo, de materialismo, de fiestas. Y lo segundo, porque como ya sabemos, Tony Montana se acabará enterando del amor que siente Manny por su hermana y lo acabará matando. Y si encima ponemos que Manny es un mujeriego, y eso Tony lo sabe, pues aumenta aún más el mensaje que se quiere dar. El final también tiene detalles distintos. Si en la película original Tony Camonte muere ya vencido y derrotado a manos de la policía, en el remake Tony Montana muere luchando e insultando a sus enemigos hasta el último momento. De hecho, sigue insultando y matando a enemigos incluso después de recibir varios balazos. Y no es hasta que le pegan un escopetazo en la cabeza que acaba muriendo. Aquí se enfatiza el carácter luchador de Tony Montana, que no se da por vencido a pesar de las circunstancias. Tony Montana es un personaje que gusta mucho, y no solo por este carácter ganador al que nos estamos refiriendo, sino también
porque en la película se ve el lado bueno de Tony Montana. Hay una escena en la que Tony, junto a uno de los miembros de la banda de Sosa, quieren poner una bomba en el coche de un diplomado. ¿Qué pasa? Que al coche no solo entra el diplomado, sino también su mujer y su hija pequeña. Tony Montana, pese a ser un asesino, también tiene su moral y decide no activar la bomba. Ante la presión del miembro de la banda de Sosa, Tony Montana decide cargárselo y eso va a ser el principio de la debacle. Así que aquí Tony Montana está poniendo el bienestar de gente inocente por encima de él mismo. Y esto en el guión, tanto en el remake como en el original, está muy bien simbolizado con la figura de la hermana de Tony Montana, la cual simboliza la pureza, la inocencia. Y Tony Montana la protege con toda su alma. Y al final, cuando la acaba perdiendo, se da cuenta que ha perdido cualquier pizca de bondad que quedaba en su vida. En conclusión, un buen guión que mantiene todos los eventos y puntos de inflexión del original y que a su vez contiene algunos ajustes necesarios y muy acertados que solo hacen que reforzar el mensaje de la película y todos los temas que conlleva eso, como el sueño americano, el egocentrismo, la codicia, la avaricia, etc. Pasamos a la fotografía y como siempre hay que mencionar brevemente la decoración y el vestuario. Y aquí se ha hecho un muy buen trabajo representando los años 80, especialmente los bajos fondos de Miami. La película se rodó en 1983, con lo que facilitó la representación de esta época. Aunque la mayor parte de la película no se rodó en Miami, sino en Los Ángeles por cuestiones financieras. Los trajes de Tony Montana y los demás mafiosos de la película son puro estilo gángster años 80. Con colores diversos, muy apasionados, muy a la moda de Miami en esos años. El traje blanco de Tony es ya icónico y como veis, hasta yo mismo lo utilicé para la boda con mi mujer. Scarface se rodó en cámaras Panasonic de la época, en un formato similar al 2.1, y utilizaron una paleta de colores oscuros, sombrios y opacos. La elección de colores me parece sublime, ya que subraya el carácter oscuro, criminal y la atmósfera turbia de la película. Y a la vez se ensalza la progresiva corrupción y maldad de Tony Montana. Esto lo hemos reflejado en la paleta de colores utilizados en su oficina, por ejemplo, con todos esos negros y rojos oscuros. La iluminación acompaña perfectamente a esta atmósfera, con una iluminación contrastada con las luces brillantes y las sombras más pronunciadas aún si cabe. No es solo propia de las pelis de gángster o de mafia, sino que ya viene del film noir, un género que se popularizó en los años 40 y que es básicamente una mezcla entre drama y crimen, normalmente con protagonistas que son antihéroes, cínicos, un poco depresivos y que se están debatiendo entre el bien y el mal. Los movimientos de cámara son en su mayoría moderados y tradicionales, planos amplios, planos medios, algunos close-ups, y es solo cuando realmente se necesita que la cámara hace movimientos un poco más inusuales. Por ejemplo, en una de las primeras escenas, cuando se nos presenta a Tony Montana, lo vemos que está en una oficina de aduanas y está siendo interrogado por dos agentes. Aquí la cámara hace un traveling circular alrededor de Tony para dar esa sensación de opresión, de peligro, de que te están examinando cuidadosamente y buscando la mínima excusa para joderte. Así que aquí, por ejemplo, está muy bien que la cámara se desvíe un poco de los movimientos más tradicionales. Otro ejemplo también lo vemos en la icónica escena donde un pacto de drogas sale mal y el amigo de Tony es descuartizado delante suyo. Aquí, para crear tensión, los planos son más largos y más pausados. Y vemos cómo la cámara hace un traveling muy lento desde la habitación del hotel hasta Manny, que está esperando fuera en el coche por si algo fuera mal. Vemos que Manny está flirteando como siempre con una mujer y la cámara vuelve de nuevo hasta la habitación con la misma tranquilidad, dándonos una sensación de angustia y de agobio, sabiendo lo que está pasando ahí dentro, creando la ansiedad necesaria para este tipo de escenas. En definitiva, la fotografía es muy buena, se adapta muy bien a las necesidades del guión y la cámara apenas se hace notar, y eso al fin y al cabo es buena cinematografía. Todos hacen un buen papel, correcto, y Manny es uno de mis personajes favoritos,
Pero aquí Al Pacino roba el show. Este mito del cine americano ya había participado anteriormente en la película del Padrino y El Padrino 2, con actuaciones soberbias y muy templadas. Cuando a Al Pacino le propusieron el papel para la nueva película de Scarface, él aceptó gratamente. De hecho, se rumorea que Al Pacino fue uno de los que tuvieron la idea de basar este remake en los años 80. Así pues, Al Pacino se puso a trabajar rápidamente en su papel. Estuvo conviviendo y hablando con cubanos durante mucho tiempo. Y al director de fotografía, que era hispano, Al Pacino le pidió que le hablara en español durante todo el rodaje. Al Pacino es un genio de la interpretación y sabía muy bien lo que se pedía de él para esta película. Si hubieran querido realismo, hubieran cogido a un actor cubano ya de primeras, pero escogieron a Al Pacino, que no es ni siquiera de un país hispano. Lo que querían era un personaje, un antihéroe que fuera más allá, que acabara siendo inmortal. Querían un mito. Y lo crearon a la perfección con Al Pacino reencarnando a Tony Montana. Al Pacino cogió el acento, los gestos, los manierismos de los cubanos y los adaptó a su propia interpretación. Ya sabemos que Al viene del teatro y hizo una interpretación muy exagerada, muy apasionada, muy salvaje. Al Pacino demostró aquí su talento y su registro, ya que, como he dicho, venía del Padrino, donde hizo una interpretación muy solemne, muy minimalista. La banda sonora corrió al cargo de Giorgio Moroder, considerado por muchos el padre de la música disco. Así, todos los tracks están escritos y producidos por este genio. Y obviamente, basándose en Miami en los años 80, la música disco, techno, tenía que estar ahí. Las canciones representan todos los temas de los que hemos hablado. Algunas de estas canciones se han convertido en clásicos de la música disco y representa toda una época de fiestas y derroches. Una de mis favoritas en este sentido es Push It to the Limit, que suena durante la escena montaje de Tony Montana haciéndose rico gracias a su contacto con Sosa. Durante el 2003 hubo una polémica porque se quería relanzar la película con una banda sonora distinta. Querían ponerle una banda sonora de hip hop, lo cual también pegaría bastante, pero me parece que no está bien hacer estas cosas. Creo que las bandas sonoras originales se tienen que respetar, ya que forman parte de la identidad de la película. Cuando la película salió en 1983 causó una gran controversia. La palabra fuck se utilizaba cientos y cientos de veces, y la película era vista como una oda barroca de sangre y violencia. Fue un modesto éxito en taquilla y la crítica pues tampoco es que le diera puntuaciones demasiado altas. Y sin embargo aquí estamos 40 años más tarde analizando esta película de culto, este mito ya no solo del cine sino de la cultura pop en general. Pero ¿por qué esta película ha causado tanta conmoción? No ya cuando salió, sino en las generaciones futuras. Sin duda hay películas de gángster que son mejores que Scarface. Tenemos Goodfellas, Casino, Carlitos Way. Todas estas son películas mucho mejores a nivel cinematográfico y de guión y mucho mejores a nivel de comunicar estos temas de ambición, avaricia, etc. Pero si os digo Carlitos Way, ¿a que no todos la conocéis? Y eso es debido a que Scarface hace un par de cosas muy bien hechas a la hora de conectar con toda una generación. Primero basa la película en la época en la que se rodó, los años 80. Así los espectadores se sienten mucho más identificados que si estuvieran viendo una película de mafia italoamericana de los años 20. Y segundo fue el personaje de Tony Montana, un cubano inmigrante que vemos trabajando en un puesto de comida ambulante y que decide su propio destino. No se trata del hijo de un importante mafioso, ni alguien que ha estado en la mafia toda su vida, ni de alguien fuerte o frío y calculador. Tony Montana es como el héroe del pueblo porque podía representarnos a todos. Es de estatura media, más bien bajito, no es muy fuerte, no es muy inteligente, no es muy atractivo y sin embargo llega a Miami sin nada y acaba siendo totalmente rico y poderoso. Esto influenció a toda una generación de inmigrantes que veían a Tony Montana como un ídolo, como un ejemplo a seguir.
Y unos años más tarde, a finales de los 80, principios de los 90, surgió el gangsta rap. Ahora, tanto los videoclips como las letras se centraban en enseñar los coches, las mujeres, las armas, los tatuajes, el dinero. Veíamos reflejado la imagen de Tony Montana, como cuando enseña al tigre en su boda, o como cuando pasa con montañas de dinero delante del banco. El gangsta rap se apropió de la identidad de Scarface: egocentrismo, ambición, materialismo y excentricidad. Y la influencia de Scarface va más allá del culto a su personaje. A nivel cinematográfico y de estilo, también cambió el cine de alguna manera. Un año más tarde se estrenó en televisión la famosa serie Miami Vice, y se nota la presencia e influencia de Scarface en toda la serie, desde la ambientación al vestuario, pasando por los diálogos y la fotografía. Miami Vice acabó dominando la década de los 80 y abrió paso a muchísimas otras series policíacas. Scarface no es una obra maestra en términos cinematográficos, aunque para seros sincero, cumple perfectamente en todo. Y han sido los pequeños detalles añadidos al guión original que han hecho posible la adoración y el culto al personaje de Tony Montana. Scarface sigue influenciando generaciones y va a tener siempre un lugar especial en mi corazón y también en mi espalda.